El Señor les bendiga, qué bendición es poder estar con ustedes, bendecir a cada uno con mis labios, con mis palabras y proclamarles que la bendición del Señor espero que haya estado todo este día con ustedes y que a esta hora en la cual ya usted va de regreso a casa o está en su hogar, usted pueda recibir la bendición del Señor. Qué lindo es hablar de las bendiciones de Dios en medio de un mundo difícil, en medio de un mundo de dificultades, en medio de un mundo en el cual quizá hayan preocupaciones en tu vida, pero debes de saber una cosa: la actitud que nosotros tomemos frente a las dificultades de la vida, eso marcará definitivamente los resultados que van a pasar. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora para leerla. Le voy a invitar a que vayamos al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Ahí vamos a leer los primeros 10 versículos que dicen de la manera siguiente: y como acabó todas sus palabras, oyéndolo el pueblo, entró a Capernaum, y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a los ancianos de los judíos rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogándole con diligencia, diciéndole porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga, y Jesús fue con ellos. Mas como ya no estuviesen lejos de la casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno de que entres debajo de mi tejado. Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él. Y vuelto dijo a las gentes que le seguían: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El tema que le quiero compartir en esta hora se titula una actitud que cambia las cosas. Y oiga, una actitud que cambia las cosas, y eso es definitivo. La actitud que retomemos frente a las circunstancias de la vida va a cambiarlo completamente todo. Y ahí podemos ver la misericordia del Señor obrando en cada uno de los lugares donde Él llegaba. Es extraordinario ver la manera en que el Señor visitaba muchas casas, y en esas casas las personas que lo recibían tomaban actitudes pero muy bonitas, y esas actitudes propiciaban el milagro del Señor. Por ejemplo, entró a la casa de Simón Pedro y dice que sanó a la suegra de Pedro, y luego dice que le servía la suegra de Pedro al Señor. Qué lindo es que el Señor sabe y dice: esta persona ya sana va a tomar la actitud de servidora. ¿Cómo que no la va a sanar? ¿Cómo que no la va a levantar? Quizás lo mismo puede suceder cuando Dios sabe que va a sanar a alguien que, lejos de darle la gloria y la honra, va a tomar una actitud negativa, va a tomar una actitud de perdición, va a tomar una actitud en la cual se va a apartar de los caminos del Señor. En una casa también sanó a un paralítico que usted recuerda, era llevado por sus amigos, y que al ver las multitudes que habían cerrado la entrada, lo subieron al techo. Ellos no se detuvieron, lo subieron al techo y desde ahí lo bajaron hasta que el Señor lo sanó. Qué actitud más bonita, ¿verdad? Actitud de valentía, una actitud de persistencia, una actitud de empatía, porque definitivamente los 4 amigos fueron empáticos con el paralítico. El paralítico no se podía movilizar, pero ellos tomaron una actitud empática, ellos tomaron una actitud de amigos, ellos tomaron una actitud de apoyo, de ayuda, de perseverancia. No se dieron por vencidos,
aun cuando vieron que la casa estaba llena de personas y que nadie podía entrar, ellos lo subieron al techo. Qué linda la actitud. La actitud puede cambiar en gran manera las cosas. Participó también el Señor en la casa de Leví Mateo. Usted recordará cuando en alguna ocasión haya leído Lucas capítulo 5, luego de que Leví Mateo conoció al Señor y se entregó al Señor, hubo en Leví Mateo una experiencia tan linda que invitó al Señor a su casa, y el Señor no se negó a ir a la casa. Pero qué actitud más bonita de la de Leví Mateo, de regocijo, de no avergonzarse, porque él no se avergonzó. Él era cobrador de impuestos en aquel entonces. Mucha gente lo menospreciaba, otros lo rechazaban, otros de seguro eran amigos de él por interés. Pero mire qué varón más lindo, tomó una actitud de alabanza, adoración delante de la presencia del Señor. Y pudiésemos seguir hablando de tantas experiencias en las cuales los seres humanos tomaron una actitud correcta ante el Señor, y esa actitud correcta cambió las cosas, transformó las cosas. Esa actitud correcta vino para transformar la vida, vino para cambiar la vida. Y en este caso hablemos del centurión romano. Si hablamos del centurión romano, el centurión romano nos da un gran ejemplo en relación a la actitud que también tomó. La palabra dice que después de que hubo terminado el Señor las palabras al pueblo que le oía, él entró en la ciudad de Capernaum. Y en esta ciudad de Capernaum dice que y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Qué actitud más bonita la del centurión. Centurión era un soldado romano, solo que él era jefe de 100 soldados, por eso se le llamaba centurión. 100 soldados habían bajo su responsabilidad. O sea que este hombre tenía un grado militar. Este hombre, imagínense, para tratar con 100 hombres, significa que tenía un carácter bien fuerte, que tenía una convicción bien cimentada. Pero ¿qué sucedía de él con su criado? Dice que quería mucho a su criado. Qué actitud más bonita, ¿verdad? Hoy en día hay personas que toman actitudes bien negativas, hermano amado, despectivas, con las personas que les sirven, con las personas que trabajan con ellos. Incluso en el presente yo considero que no es adecuado llamarle sirvienta o doméstica. Yo creo que son palabras que no van dentro del éxito cristiano. Bueno, algunos dicen la empleada, bueno, más o menos, ¿verdad? Otros dicen la persona que me colabora y así. Pero mire, el centurión romano dice que tenía un siervo. Cuando dice que tenía un siervo, la palabra siervo en el original griego allá en Lucas tiene que ver con un esclavo. Era alguien a quien él había comprado, era alguien a quien él había adquirido. Pero ¿qué dice la palabra? Lo quería mucho. Quien quería mucho. Qué actitud más bonita de aprecio, qué actitud más bonita de cariño, qué actitud más bonita de querer a su siervo. Esas actitudes son las que yo considero preparan a una persona para poder cambiar las cosas. Porque para el centurión romano, su siervo no era un número más. En aquel entonces incluso quiero comentarle que los siervos o esclavos no tenían nombres, menos tenían apellidos. Ellos tenían número, pero para el centurión romano este siervo no era un número más, no era un objeto más. Qué maravilloso es que la actitud que tomemos con las personas que nos rodean pueden llegar a cambiar las cosas. Y lo tremendo era que estaba enfermo y a punto de morir. El hecho de que estaba enfermo era grave, pero el hecho de que dice que estaba a punto de morir en el griego tiene que ver con agonizar. El siervo del centurión estaba agonizando a saber cuántas cosas, porque si el centurión lo quería y lo apreciaba, a saber cuántas cosas habrá hecho, a saber qué recursos habrá buscado, a saber a cuántos médicos él habrá contratado para que se lo vieran, y quizás no le fue muy bien, la situación iba bastante mal, pero hubo esperanza. La palabra dice en el 7:3 que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos
ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¡Qué maravillosa actitud! La actitud receptiva del centurión, una actitud receptiva. Oyó hablar del Señor Jesucristo. Eso no fue pura casualidad, eso no fue la mera suerte, eso fue el hecho de que en primer lugar hubo alguien que le habló del Señor, pero en segundo lugar el centurión le oyó, porque si el centurión no le hubiera querido escuchar, no le oye. Si el centurión no hubiera sido receptivo, no le pone atención a la persona que le habla, que le habló del Señor Jesús. Mire qué maravilloso, dos actitudes dos actitudes que van en doble vía. La persona que le habló al centurión romano, pero la receptividad que el centurión romano retomó, una actitud receptiva al mensaje de las buenas nuevas, una actitud receptiva al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo retomamos una actitud receptiva en cuanto a la palabra del Señor, al evangelio del Señor, a la persona del Señor, las cosas van a cambiar. Una actitud receptiva al mensaje del evangelio cambia las cosas. Por eso le felicito, mi amigo, usted que todavía no ha tomado la decisión de entregarle su corazón al Señor, pero no nos rechaza el llegar a su casa, no nos rechaza, al contrario, usted mismo toma la iniciativa de conectarse en nuestra página de Facebook o en el YouTube, y ahí se conecta y oye la palabra, nos mira en la predicación, tiene temor y de seguro por eso no le ha entregado su corazón al Señor, pero comenzó bien. Es una actitud de recepción. Pero también vemos la actitud del centurión. Dice que cuando él oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué estaba implicando eso? Estaba rogando, estaba suplicando. El siervo retomó una actitud humilde de receptividad, una actitud de rogar al Señor que le ayudara. Mire qué maravilloso, pero todo viene desde la primera actitud, la actitud de cariño y de aprecio que tenía para su siervo, la actitud que él tenía de amor para su siervo ayudó en mucho a que él, mire qué maravilloso, pudiese oír la palabra, pudiese ser receptivo y pudiese enviarle a los ancianos. No se sabe a ciencia cierta el por qué envió a los ancianos, pero de seguro era tanto el respeto que este hombre tenía que él manda a los ancianos y a rogarle al Señor. Y la palabra que yo quiero retomar como clave ahí, rogándole que viniese y sanase a su siervo, rogándole, una actitud de ruego. Se ha comprobado que cuando una persona ruega, suplica, clama, pide, va a recibir. Una persona que ruega es aquella que no se cansa de pedir. El ruego es aquella actitud de no cansarnos de pedir y suplicar. Sí, 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 pidiendo ahí todo. Qué lindo, actitud de ruego. Versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Una actitud de apoyo a los que le rodeaban, una actitud de apoyo y de amor a los que le rodeaban. Estos de la sinagoga dijeron: Señor, ama a nuestra nación. Ahora, ¿qué tiene que ver en eso de que ama a nuestra nación? Tiene que ver el hecho de que él era romano. Él era un centurión romano que vivía en Capernaum, pero amaba, y óigalo bien, amaba a la nación de Israel. Y la mayoría de romanos no la amaban. La mayoría de romanos veían a Israel como el enemigo, como el hazme reír, como los que están en vergüenza y en desamparo. Pero qué lindo es resaltar esa actitud. Aparte de eso, el Antiguo Testamento dice que son benditos aquellos que aman a Israel.
benditos aquellos que bendicen a Israel. Es la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren. Maldeciré a los que te maldijeren. O sea, pastor, que cuando una persona se levanta contra un hijo de Dios maldiciéndole, cuando una persona se levanta contra un hijo de Dios criticándole, cuando una persona se levanta atentando contra la seguridad de un hijo de Dios, lo está haciendo contra Dios, pastor, a la luz de la palabra, sí. Y este hombre tenía una actitud de amor y de apoyo a la nación. Él no sabía que iba a necesitar en un momento determinado un milagro, pero la actitud cambia las cosas. ¿Y qué sucedió como resultado de eso? Jesús fue con ellos. Jesús fue con ellos, el Señor fue con ellos. Qué maravilloso. Versículo 6: pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea que estaban cerca, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, ¿verdad? Pero di la palabra y mi siervo será sano. Mire qué versículo más revelador. Una actitud humilde que reconoce el señorío de Cristo. Una actitud humilde que reconoce el señorío, el poder, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El centurión romano le dice: no me tuve por digno, no me tuve por digno de venir a ti, ¿verdad? No soy digno. Él le dice, ¿verdad? No, Señor, y eso me gusta, Señor. Él utiliza la expresión Señor, que en el griego esa expresión Señor es una expresión de respeto, es una expresión de reconocimiento, es una expresión donde reconoce el señorío de Cristo. No te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún le dijo, ni aún me tuve por digno de venir a ti. De venir a ti. Él está reconociendo que no reconoce a Jesús como Señor. Actitud de reconocimiento, actitud en el cual reconoce a Jesús como Señor, actitud donde él reconoce su propia condición pecadora, su propia condición pecaminosa. Dígame cómo no va a alcanzar él con esa actitud de la bendición, si la Biblia dice que el que se humilla Dios lo exalta, y al que se exalta Dios lo humilla. Al corazón contrito y humillado no lo va a menospreciar el Señor. Una actitud humilde no la va a menospreciar el Señor. Cuando con todo el corazón llegamos a Él y le decimos: Señor, yo no puedo, yo no sé en qué momento me metí en este lío, yo no sé en qué momento me metí en este problema, yo no sé, Señor, cómo, no me di cuenta, y mira, Señor, lo que ha pasado, y no sé cómo solucionarlo. Hoy yo he visto milagros maravillosos a través de toda mi vida cristiana, donde el Señor ha dado respuestas milagrosas cuando hay una actitud humilde, cuando hay una actitud de reconocimiento que el Señor es el Señor de los señores y el Rey de reyes. Y dice en el versículo, por eso solo le dice: pero di la palabra y mi siervo será sano. Una actitud de fe. Di la palabra, di la palabra. Qué maravilloso. Di la palabra. Versículo 8: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Él está teniendo una actitud de reconocimiento en el cual él dice: Señor, usted tiene la autoridad sobre la enfermedad. Yo tengo 100 hombres bajo mi autoridad, y al que yo le pido que vaya a hacer algo, lo tiene que hacer, y si no lo hace, va a enfrentar las circunstancias, va a enfrentar las consecuencias. Así que, Señor, usted tiene autoridad, usted es el Señor. Solo diga la palabra y mi criado sanará. Al oír esto, dice el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló. ¡Ay, qué lindo! Eso de que se maravilló es que la actitud del centurión impactó la vida de nuestro Señor. La actitud del centurión impactó la vida del Señor. Se maravilló el Señor, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cabal, ni aún en Israel he hallado tanta fe, porque un soldado, un centurión romano,
habitando Capernaum con esa fe extraordinaria, buscando al Señor, reconociéndolo como Señor, reconociendo su actitud pecadora, reconociendo la autoridad del Señor, reconociendo el poder del Señor, actuando con fe. El Señor dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 10: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Oiga, qué maravilloso. Hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cuál es nuestra actitud delante de la presencia del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud frente a los aspectos espirituales? Amado hermano y hermana, la actitud que retomemos frente a las diferentes circunstancias de la vida cambiará las cosas. Mis amigos y mis amigas, la actitud que retomemos frente a las circunstancias de la vida cambiará las cosas. Y ¿sabes, mi amigo, cuál es la mejor actitud? La del centurión. Reconoció a Jesús como Señor, reconoció a Jesús como la autoridad máxima, lo dejó entrar a casa, lo invitó a entrar a casa. Y yo te quiero invitar, mi amigo, a que tú le des lugar a entrar a Jesucristo a tu hogar, a entrar a Jesucristo a tu casa. Y mis hermanos y amigos, sigan cada día conectándose, oyendo la palabra, siendo impactados por el Evangelio y siempre, siempre tomando una actitud humilde, una actitud de reconocimiento, una actitud de ruego delante de la presencia del Señor. ¿Y cuál va a ser el resultado, mis amados? El resultado será que el Señor hará el milagro que nosotros necesitamos. Mis amados, que Dios les bendiga. Mis amigos, ore conmigo de esta manera, entregándole su corazón al Señor. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.